Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio lleno de estrategia, lleno de fútbol y lleno de un estilo de vida que muy poca gente conoce y ubica, que viene siendo la vida y el proceso que hay detrás de un presidente deportivo. En esta ocasión tengo el gusto de charlar con Luis Miguel Salvador, fue presidente de los Rayados del Monterrey en la mejor época de los Rayados del Monterrey, actual presidente también de los Venados de Yucatán en Mérida y un futbolista que, pues bueno, conoce la cancha ahora sí que de extremo a extremo. Y pues Luis Miguel, bienvenido, un placer estar contigo en esta charla. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación en todos estos, ¿cómo le llaman? Podcast, sí. Que es la novedad, pero que yo creo que a la gente le gusta mucho, ¿no? La verdad que sí, creo que es una manera diferente de platicar las cosas, una manera pues no monopolizada, no enmañada, sino más democrático. Y pues bueno, mi intención y lo que vamos a escuchar hoy es un estilo de vida de lo que se vive, pues no nada más lo que vemos una persona como aficionado el sábado. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta formación, estrategia? Y pues bueno, vamos a empezar primero con con tu infancia, tu niñez, porque mucha gente, me incluyo, soñamos con ser futbolistas desde pequeños y probablemente muy poca gente lo logra. Tú, Luis Miguel, siempre de niño te imaginaste ser futbolista, o sea, ¿cómo fue tu vivencia? Sí, fíjate, yo siempre me gustó el fútbol, siempre jugaba. Desde niño lo jugué a nivel selección del colegio, en el Colegio Cristóbal Colón. Fui seleccionado del colegio desde, no sé, primero de primaria, segundo, hasta tercer año de preparatoria. ¿Fue un gusto nato o tus padres te No, a mí me gustaba. Yo estoy muy agradecido sobre todo con mis papás porque si hay algo que aprendí mucho y que me inculcó es el compromiso. Y me comprometí a estar en una selección y había una posada. Oye, te acuestas tarde y te levantas a la hora que tienes para llegar temprano, ¿sí me explico? O sea, claro. Prioridad y disciplina. No, sobre todo es, oye, hiciste un compromiso, tienes que cumplirlo cabalmente y cuídate. Y entonces desde ahí yo jugaba en la selección del Cristóbal Colón. Al mismo tiempo también jugaba a partir de los 14 años, jugaba en la categoría mayor del Club España. Mi papá tenía que firmar una carta responsiva donde me daba a mí permiso de jugar. Con los grandes. No, es que era con los grandes. Claro. Imagínate, yo 14 años y jugaba con los grandes en el equipo de uno de mis hermanos y prácticamente pues, me cuidaban todos, ¿no? Llegaban alguien del otro equipo y me daban una patada y ellos llegaban y reventaban al otro. O sea, así era, pero era parte de la formación. Yo creo que todo eso me ayudó mucho. Hubo un momento que estuve en las fuerzas básicas del América, un entrenador porque también era seleccionado del Club España. ¿Esto fue en Ciudad de México? Todo en Ciudad de México. Okay. Un entrenador del Club España, que era el Picao Arnauda, muy conocido en el fútbol mexicano. Él me recomendó para estar en el América. Estuve poco tiempo. Y yo seguí en el Cristóbal Colón. Después acabo la preparatoria en el Cristóbal Colón y entro a la Universidad La Salle. Y en ese primer año de la Universidad La Salle, que fue en el año 86, otro señor del Club España, que en paz descanse, el señor Gavino Lombana, él era parte del patronato de la Universidad Nacional de los Pumas. Okay. Entonces él me dijo, Luis Miguel, yo quiero que vayas a Pumas a probarte. Y me fui a los Pumas a probar. Estuve, no sé si un mes, 2 meses en Pumas, pero la realidad es que en esa época no es como ahorita. Ahorita hay muchísimas oportunidades, hay mucha apertura de todos los clubes, de todas las fuerzas básicas, pero en esa época no era así. O sea, yo llegué y, para no hacerte el cuento largo, después de estar a prueba, me dijeron, ¿sabes qué? No te puedes quedar porque le pegas bien con la pierna izquierda y más o menos con la pierna derecha, cuando yo soy totalmente derecho. O sea, fue una manera muy elegante de darme las gracias. Esto fue en el año 86. Entonces, bueno, pues lógico, te dolió y yo seguía en ese primer año de universidad, yo seguía jugando con el Cristóbal Colón en la selección.
Ya ves que son lasallistas, yo seguía jugando. Y cuando llega el año 87... Que tenías 20 años, no. Hijo, ahorita tengo 53. Échale cuentas, 18. ¿Eres del 6-8? Soy del 6-8. Tenías 19 entonces. 18, 19. Uh-huh. En agosto del 87, más o menos por ahí, me consigue mi papá una prueba en el Atlante. En ese tiempo el fútbol mexicano era el primer equipo y la reserva profesional. La reserva profesional jugaba siempre el preliminar de los partidos de la primera división, un tipo sub-20, pero creo que estaba todavía mejor estructurado antes. Y la reserva profesional la tenía Víctor Vucetich. Imagínate, entonces entrenábamos en el velódromo de la Ciudad Deportiva, ahí cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces Vucetich entrenaba con la reserva profesional del Atlante a las 10 de la mañana. Y todos los jugadores que iban a prueba o que iban recomendados, todos los que querían probarse, era todos los días a las 8 de la mañana. Y Víctor llegaba a las 8, los veía. Entonces yo llegué el primer día a las 8, llegué el segundo día a las 8, llegué el tercer día a las 8. Y el cuarto día no llego por el tráfico de la Ciudad de México. Ahí tuve complicaciones, imagínate, yo iba pensando, qué pena, güey. Claro. Me están dando la oportunidad, como una entrevista de trabajo, ¿no? Yo me muero por jugar fútbol y no llego. Y llegué ese día y le dije a Víctor, profe, una disculpa, me pasó esto, y me dice, no te preocupes, trabaja con la reserva profesional. Y desde ese día me quedé en la reserva profesional. ¿Ah, sí? Ya me quedé en la reserva profesional. No me registran, de este periodo de agosto a diciembre no me registran. Y después todo ese equipo de la reserva profesional del Atlante, para el torneo, para el primer semestre del 88, le piden a Toño García, dueño del Atlante, que si el equipo podía a reforzar al Cuautla de la segunda división, porque el Cuautla corría, en ese tiempo segunda división es lo que ahora es Liga de Ascenso. Corría el riesgo de descender. Entonces Toño García se compromete, pero el Cuautla estaba 30 puntos. Para descender, o sea... No, para el siguiente equipo, o sea, era muchísimo. Y le dimos, pero no alcanzamos, nos quedamos como a 2 o 3 puntos de salvar al equipo. Órale. Yo debuto, te digo, no debuto en la reserva profesional, debuto con el Cuautla en la segunda división. Y después, a raíz de ese torneo, ahora sí que el inicio del torneo bien, la temporada 88-89, Toño García adquiere la franquicia de un equipo de segunda división que es el Potros Neza. Y nos quedamos ahí todo ese equipo con Vucetich y lo ascendemos. Ascendemos el equipo en el año 89. ¿A primera lo hacían? A primera división. Esa franquicia se vende al Veracruz y de todos los jugadores, unos nos quedamos en el Atlante y otros se quedaron en el Querétaro, que también era Toño García estaba ahí. Yo me quedé en el Atlante y ese año, después de tantas friegas que ya llegas a primera división, ese año desciende el Atlante. Yo prácticamente participé muy poco ese año. Y entonces te estoy hablando. ¿Qué sientes ahí? O sea, fue una frustración. ¿Por qué? Porque siempre aspiras a jugar en primera división. Claro. Estás esperando jugar en primera división. Pasé 6 meses en la reserva profesional, 6 meses en el Cuautla, 1 año en Liga de Ascenso, aterrizándolo a tiempo normal. Ya que lo logras, el siguiente año, aparte, sin tener participación, desciende el equipo, pero ahora descendió el Atlante. O sea, entraste y como que esto, pero no me dio una oportunidad. No jugué. Yo debuté. Mira, cuando estaba yo en el Potros Neza, debuté con el Atlante en un torneo de Copa contra Tigres en el Estadio Universitario, porque tenías que utilizar a 3 menores. Y debuté yo. Y ya que estaba con el Atlante en primera división, mi debut profesional es en la jornada 19 contra Monterrey en el Tecnológico.
Fíjate. Platícame qué se siente, Luis Miguel, o sea, irnos a ese día, tal vez fue un sábado, como eran las 5 de la tarde, el sol, estás todo calentando, o sea, el sueño de tu vida, el sueño de la infancia, el debutar en un partido de primera división, el que te vean en la televisión, el estar ahí en ¿Sabes cancha, que a mí no me dan nervios porque yo disfrutaba mucho lo que hacía? Yo, o sea, te lo juro que yo nunca me quejaba, después a lo mejor lo viví como directivo de que, no sé, se preocupan de que si vas a jugar un partido de Estados Unidos, que si te van a dar viáticos. Nosotros era por el gusto, te lo juro. Toño García decía, oye, hay un partido en Estados Unidos y lo único que le pedíamos es, oye, hay un parque de diversiones, porque el día anterior al partido nos íbamos o a Disneylandia o a Six Flags, así. Vale. O sea, no estamos preocupados de que, oye, nos van a dar viáticos y cuánto van a ser los viáticos. Nos gustaba jugar, disfrutábamos jugar, entonces a mí no eran nervios, no era pánico escénico, para nada. Era lo que tenía que ser simplemente. Disfrutaba, pues, a ver, te has estado preparando, pues tienes que disfrutar ese momento y qué mejor que, a ver, me tocó en el estadio tecnológico, estadio lleno, la afición, pues a mí todo eso era motivante. Cuando la afición la tienes en contra, a mí me motivaba más porque decías, les voy a hacer les tengo que hacer una, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, debuto, ese año desciende el equipo y Toño García dice, ¿saben qué? A volver a juntar al grupo de jugadores que había ascendido al Potros Neza, a la mayoría volverlos a juntar y nos dijo, necesito otra vez y ahora la misión es todavía más importante, pues el Atlante, ¿no? Uh-huh. Un equipo con mucha tradición. ¿Te quebraste en ese momento? No, agarré y dije, ni modo, pues ahora pues a darle, ahora sí va a depender de nosotros. Sí. Y bueno, fue un año, la verdad, espectacular, fue una final, en ese momento, fue la única final del fútbol mexicano que empatamos en Pachuca a 2, en el juego de vuelta en el estadio Azulgrana, que es el que está azulgrana, uh-huh. Empatamos a 0, pero el reglamento en la liga, no había gol de visitante. Okay. En caso de empate te ibas a un tercer partido en campo neutral. Entonces el partido se fue a Puebla. Un martes, creo que fue martes o miércoles a las 2 de la tarde. Entonces ese partido fue el primer partido en el fútbol mexicano que todas las cadenas de televisión existentes, Televisa, en ese tiempo era Imevisión, que es TV Azteca, Multivisión, todos transmitieron en vivo el partido porque era el morbo de que si subía, regresaba el Atlante o no a Primera División. Y fue una final que acabamos empatados a 0 en tiempo normal, acabamos empatados a 0 en tiempo extra. Nos fuimos a penaltis y el 11º penalti fue el que decidió el partido. Y lo metió Félix Fernández, el portero, ya no había otro. Le tocaba al portero sí o sí. Y lo metió, y ahí hay una anécdota muy, muy chistosa. Cada vez que platico con Félix nos acordamos. El día anterior, cuando practicamos penaltis, Félix le pegaba espantoso. Y yo me acuerdo que le dijeron, alguien comentó, dijo, mira, afortunadamente si llegamos a los penaltis no vas a alcanzar a tirar porque le pegas sobre... Y al día siguiente él toca y lo pegó muy bien y con eso ascendió el Atlante. Y ahora sí ascendimos y Toño García dijo, ahora ellos no van a hacer los refuerzos. Ahora este equipo es la base y llegarán algunos a reforzarlos. Y ahí fue cuando ya empezó mi carrera ya en forma ahora sí, de titular, dependiendo de lo que hacíamos nosotros dentro del campo de 100%. Juego. Y era un grupo muy padre, era un grupo el que venía muy sano, te digo, éramos amigos dentro y fuera del campo de juego, y eso nos comprometía, ¿no? Porque a la hora del partido pues, ayudabas sí o sí al compañero. Todos ganaban. Cuando hablas de amigos, hubo gente que, tal vez no en ese año, pero con el paso del tiempo no logró su sueño de ser futbolista. ¿Cómo ves tú, o sea, el que vas avanzando y que a lo mejor gente se queda trunca, ¿te pasó? Bueno, es que tristemente es una profesión muy difícil y muchas veces es de gustos, de entrenadores, otras veces también es de rendimiento, otras veces es culpa de los jugadores, de nosotros los jugadores, porque creemos que ahí la vas a tener y no,
esto es de todos los entrenamientos, todos los partidos, el tener un rendimiento alto. En aquella época había una cosa que era muy positiva. Te digo, yo siempre lo vi muy positivo. No había contratos de largo plazo. Okay. Eran contratos anuales. Entonces te tenías que partir la madre cada año para ganarte el contrato del siguiente año. Y entonces no había tiempo de relajación. Y el jugador que se relajaba, pues no solo perdía el contrato, perdía oportunidades de jugar porque nadie lo iba a querer. Entonces tenías que estar en entrenamientos, partidos, con todo. Claro. O lo máximo que te podían hacer, a lo mejor era un contrato de 2 años. Sí. Pero eso te obligaba a cuidarte, te obligaba a no relajarte, te digo, al 100%. Y hablo del 100% en el sentido de que, a ver, a mí me podrán decir que si fallaba goles, que si metía goles. Lo que nunca me pudieron a mí reprochar nadie es la actitud en el campo de juego. Y eso es lo que cuenta mucho. O sea, eras capitán, ¿no? Yo fui capitán, pero antes de que fuera capitán, tú te debes entregar. No puedes especular, tu esfuerzo no puede ser, ¿cómo se puede? Medido. No, te tienes que entregar, te tienes que barrer, tienes que pelear. Y ya después, si se dan o no, si la metes o no, bueno, eso ya es otra circunstancia. Pero lo que es la actitud, la entrega, el compromiso, eso no es negociable, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue de las partes importantes de mi carrera. ¿Cómo hacer para que un futbolista, digo ya un poquito en tu faceta de técnico, de presidente, como un futbolista se ponga esa camiseta? Porque anteriormente se veía mucho eso que tú comentas, ponerse la camiseta, la garra, amar la institución, y hoy en día hasta parece de repente una pasarela de modas donde pues ya no, simplemente estoy aquí porque el rato es un escalón o va a estar en otro lado. ¿Cómo hacer que se les meta ese espíritu de mira, cada quien lo trae personalmente. Eso también lo traes en la sangre, ¿no? Uh-huh. 2, también son los deseos que tienes de trascender. Y 3, esta profesión es hermosa y no todos la pueden hacer, entonces tienes que estar consciente que eres un privilegiado y que lo tienes que cuidar, porque hoy, y sobre todo hoy en día, el que se relaja, ya viene otro atrás. Sí. Y lo hace a un lado. Lo que pasa ahora también es, como te digo, los contratos multianuales, pues también a los clubes, a todos los metió en una dinámica que es más complicada, ¿no? Porque le tienes que hacer un mínimo contrato de 3 años, 5 años, depende de la inversión que hagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero tienes, o sea, ¿cómo te puedo decir? El mensaje que tú les tienes que dar es dónde están jugando, lo que representan, lo que significa jugar, entender que cada 15 días va la gente al estadio, que hace un esfuerzo por pagar un boleto del fútbol y que hace grandes esfuerzos, grandes sacrificios, que ellos lo único que quieren, lo mínimo que te pide la afición es que te des todo, que te mates, que tu actitud no sea negociable. Claro. Eso la gente te lo va a aplaudir. Si al final no se dan el resultado, pero transmites eso tú dentro del campo de juego, la gente está agradecida. Lo perdona también. Eso no, y ese es el mensaje claro. Eso no lo podías negociar. Claro. Y yo creo que, bueno, en la época que tuve el honor de estar en el club, pues yo creo que nadie puede pensar que era un equipo relajado. Digo, recordamos el llanto de Herbit y recordamos la sangre de Franco. Pero independientemente de eso, es toda la actitud del equipo en todos los partidos. Y te digo, y hay veces, pues así es el deporte, ganas, empatas o pierdes. Y tanto para ganar como para perder es la suma de variables, ¿no? El acierto del rival, el error tuyo, o viceversa, o se resbaló, pegó en hasta el poste, el aire, todo te juega. Uh-huh. Pero lo que tú le puedas transmitir a la gente de deseos, no es lo mismo ir corriendo, agarrar el balón para sacar de banda rápido porque quieres ganar el partido, a ir caminando. Uh-huh. ¿Me explico? O esperar que te lo aviente el recoge balones. Sí. O sea, esos detalles la gente los ve, y en la medida que tú transmitas eso,
la gente te lo va a agradecer. Sí, te lo reconoce. Va a estar agradecida y te puede decir, sí, la falló, sí, pero en entrega, en ganas, en deseos, en defender los colores, no te lo va a reprochar. Entonces, ese es el mensaje que tiene que ser permanente. Aparte, hoy el jugador tiene que entender que está como te digo, en el caso del Monterrey, tenía que entender que está en una de las instituciones más fuertes, sólidas del fútbol mexicano y con la mejor afición del país. O sea, claro. Tiene que tener humildad. Ya quisieran muchos jugadores tener la oportunidad de jugar ante una afición como la de los Rayados. O sea, que todos los partidos, bueno, en mi época la mayoría y en el Estadio Nuevo, y aunque también sufrimos de entradas al inicio y nos costó y hacíamos promociones que el abono 3 y que mujeres gratis y niños gratis, todo eso que hicimos, que a lo mejor en ese momento se juzgaba, se señalaba, yo creo que fue ir sembrándole a futuro. ¿Por qué? Porque sí, eran mujeres gratis, pero iban mujeres y iban hombres porque eran mujeres gratis, el equipo ganaba, era una padre experiencia y ya después empiezan a repetir solos, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor ahí no lo veías y lo veiste años más adelante, porque años más adelante hubo temporadas que el equipo no anduvo bien y se vendían todos los abonos para el siguiente torneo. Entonces, yo creo que de repente las experiencias que vivía la gente de lo que hacía el equipo dentro del campo de juego, pues les gustaba. Claro, no, pues era el TEC, era como ir a tu casa, ¿no? Estaba Juan Ramón, sabías que ibas a escuchar a Juan Ramón, las porras, el duelo de porras, entonces prácticamente es la experiencia que se va forjando con el tiempo. Oye, Luis Miguel, me gustaría, antes de entrar en temas de estrategias en cuanto a ser directivo, tú como jugador, ¿qué crees que haya sido tu habilidad, tu virtud o tu visión para ir pensando en lo que seguía? Porque la carrera de jugador sabes que es efímera y seguramente se te fue muy rápido, pero ¿en qué momento dijiste, sabes qué? Yo le voy a seguir y me voy a preparar? ¿Y cuánta gente de jugador logra lo que tú has alcanzado y cuánta gente no lo Mira, yo cuando empecé a jugar profesional, sí fue muy claro, mis papás fueron muy claros de que quieres jugar fútbol, terminas una carrera. Yo soy el hijo menor de 6, todos habían hecho una carrera, faltaba yo que era el más chico y así fue, me dijo, ¿quieres jugar fútbol? Terminas la carrera. Estudié contaduría pública, desgraciadamente nunca la ejercí porque estaba de lleno en el fútbol, sí. pero el tener esa educación, tener esa preparación, tener esa formación educativa, también te ayuda para ver las cosas y saberte conducir de otras formas, ¿no? Claro. Yo, como te digo, yo disfrutaba el día a día, disfrutaba mi carrera, disfrutaba todo lo que hacía. Lógico, van pasando los años y también te das cuenta que tu carrera se va acercando a que acabe. Yo te soy honesto, yo decidí retirarme por un tema personal de que mi esposa estaba embarazada, había tenido ese semestre yo estaba jugando en el Atlante, ella estaba aquí en Monterrey, había tenido un embarazo de alto riesgo, con muchos cuidados, entonces llegó verano del 2000 y iba a ser el draft y yo la verdad dije, mi hija iba a nacer en agosto y la verdad yo dije, hijo, no se me hacía justo. ¿Era tu primera hija? No era mi tercera, pero no se me hacía justo que me tocara jugar en otro lado no mover, mi esposa con todo el embarazo de alto riesgo, dejarla sola. No está. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Ya ahí me retiré. ¿Qué edad tenías? 32. Joven. No, y sin lesiones. O sea, y te voy a decir, yo pensé que estaba muy, ¿cómo te puedo decir? Muy maduro. Uh-huh. Pero después el tiempo me di cuenta que sí tenía una, ¿cómo te puedo decir? Hay una depresión interna que yo no la transmitía para no hacer sentir mal todo el proceso que estamos viviendo, pero que con el tiempo dices, bueno, sí, me retiré, me entró la depresión por haberme retirado, pero sin embargo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. No sabía yo qué iba a pasar. Ahí me quiero detener, Luis Miguel, porque creo que es un punto bien crucial, clave, donde estás en una carrera madura,
tal vez con otro tirón que tú a lo mejor decías, ¿sabes qué? Sigue esta copa, sigue este mundial, siguen nuevos proyectos, pero a la vez ves el tema familiar ya maduro también porque es su tercera hija, y cómo poder tomar la decisión de decir, sacrifico esta parte para estar aquí, o sea, sí me estoy explicando. Sabes que yo desde ese semestre, ese torneo de enero a junio del 2000, con todo el tema del embarazo, ya empezó mi cabeza a decir, ¿sabes qué? Puede ser que sea mi último torneo. Y entonces, igual que como lo empecé, yo disfrutaba cada partido, pero internamente yo decía, seguramente puede ser porque... Y sin esperarlo, ¿verdad? Como que lo adelantarlo. Sí, no se me hacía justo, no se me hacía prudente el yo estar en un lado y todo este proceso y con la bebé recién nacida y todo lo que habíamos vivido. Que también son momentos únicos. Sí, y yo te digo, yo agarré y dije, así, se acabó. Tú viste, nadie supo, nadie nos anunció, nada. Yo dije, no juego y se acabó. ¿Te entendió la directiva? No, la directiva no tuvo problema. Yo acabó y yo a Toño García. Es más, yo pertenecía al Celaya, estaba prestado al Atlante. Y la gente del Celaya, yo le dije, ¿sabes qué? Ya voy a dejar. Donde Enrique Fernández, que en paz descanse, Luis Miguel, tú tienes las puertas abiertas. Y fue la decisión y te digo, a lo mejor después de un año, 6 meses, un año te entra la depresión o la traes, pero también pones sobre la balanza que otras cosas empezaste a vivir, ¿no? Otros procesos. Te digo, después de tomar esa decisión, yo no sabía qué iba a hacer. O sea, yo tomé la decisión sin saber qué venía. Cuando yo dejo de jugar, yo dejo de jugar en junio, y después en septiembre en un evento de una de mis hijas del colegio, de esos que le llaman el Open House, que es donde le dan la bienvenida a los papás y eso, voy. Y cuando acaba el evento voy caminando en el pasillo con mi esposa y me encuentro a un ejecutivo de FEMSA, que me saluda y ahí me dice y que en ese momento me habían invitado de Grupo ASIR a ser analista de los partidos de los Rayados, entonces yo iba cada 15 días al TEC como analista y me preguntó más bien me comentó que me había escuchado y me dijo, oye, después te voy a hablar para ver si nos ayudas en Rayados, y yo, sí, sería un honor, y ahí quedó, te estoy hablando esto agosto, septiembre. No, ya ¿Tú tuviste con Rayados solamente 2 años? Sí, pero como jugador, ¿verdad? Como jugador 2 años. O sea, es la única acercamiento que habías tenido en ese aspecto con la gente de Monterrey. Con la gente de Monterrey, sí, 2 años. Habla bien de ti, pues hiciste bien las cosas para que te hayan dicho eso de entrada. Pues yo creo que también la carrera que había tenido fue una carrera sana. Y bueno, el hecho de que yo siempre tuve buena imagen, nunca fue una mala imagen o que dijeras o que la dudaras. Uh-huh. Y cuando me comentaron eso yo dije, puta, qué padre, pero eso fue en septiembre y ya no tuve otra noticia hasta como por febrero o marzo, o sea que empecé a correr un proceso de entrevistas en la empresa, en FEMSA, con diferentes personas y después por no sé, junio, julio del año, o sea del año 2001 me invitan para entrar en agosto como director comercial. Okay. Cuando me invitan de director comercial, a mí me gusta entrarle, a mí me gustan los retos, no soy de, así como ya platicaremos el reto de Mérida, cómo fue lo de Mérida, a mí no me da miedo, ¿no? Y dije, le entro, como cuando me invitaron así me invitó a Rayados de director comercial, dije, si algo que te deja el fútbol son las relaciones. Claro. Y entré de director comercial y entonces también empiezas a aprender otras cosas. ¿Ahí conociste a Jorge Urdiales? No, ahí todavía no. Yo entro en agosto de director comercial y en diciembre del 2001 me invitan, me dicen que me quieren invitar la empresa de vicepresidente ejecutivo y que iban a invitar a Jorge Urdiales de presidente ejecutivo. Yo conozco a Jorge ahí, yo no conocía a Jorge. Entonces nos conocimos el día que fuimos a la empresa, que a mí me dijeron que yo era que me invitaban ahora de vicepresidente ejecutivo y que mi responsabilidad iba a ser todo el área deportiva del club y que el presidente ejecutivo iba a ser Jorge Urdiales y las funciones, todas las administrativas de Jorge. Ahí conocí a Jorge y ahí empezamos a
el trabajo juntos. Claro, digo, está de más decir que la década de oro, la época dorada del Monterrey se dio del 2003 al 2013 más o menos, donde con Jorge Urdiales hiciste muy buena mancuerna. Y ahí, Luis Miguel, me gustaría que nos platicaras esta integración o mancuerna generacional, porque don Jorge trae otra filosofía, trae otra generación, es un estandarte rayado. ¿Sabes qué? Pero fue muy padre porque no nos conocíamos, ahí nos conocimos y empezamos a trabajar en equipo. Acuérdate, en esa época y en los siguientes años, el Club de Fútbol Monterrey éramos alrededor de 25 personas, entre taquilleros, administradores, todos. Éramos una organización chica y todos nos ayudábamos. O sea, Jorge, que veía todos los temas comerciales, me invitaba a participar. De repente me decía, oye, yo conocía de casualidad al director comercial de una de las marcas patrocinadoras. Entonces me decía, oye, estamos así, échame la mano. Y yo de repente hablamos de temas de fútbol y yo oía su opinión. Sí. Porque era muy padre, porque como bien dices, Jorge y yo somos de diferentes generaciones. Yo estaba recién, ¿cómo se puede decir? Había dejado la cancha hace un año, o sea, estaba... Muy fresco. Estaba fresco, él ya llevaba muchos años, él con unas ideas, yo con otras, y siempre platicamos de todo, así como... Él me invitaba a los temas comerciales, cuando platicamos de temas de fútbol, podíamos tener diferentes opiniones, y siempre podíamos tener, ¿cómo se pueden decir?, cuestionamientos distintos, siempre bien respetuosos, pero lo padre es que de esas diferencias que había de opinión, sacábamos las mejores conclusiones. Claro. Y entonces eso hizo que tuviéramos una gran amistad, una gran armonía al momento de trabajar. Cuando habían broncas, ya sea de un tipo o del otro, siempre nos dábamos la mano, siempre nos ayudábamos. Había una armonía, que para mí, yo creo que para mí es eso bien importante, que hay una armonía desde la cabeza, porque luego eso se va permeando a todos los jugadores. Y cuando llegar refuerzos, eran por convencimiento, por platicado con el cuerpo técnico. Nunca llegó un jugador en nuestra época por imposición de que a mí Luis Miguel me gusta este jugador y llega. No, era todo platicado, analizado. Entonces, y te digo, y podíamos tener diferentes opiniones. Él podía ver blanco y yo negro, o yo negro y él blanco, pero de esas diferencias sacamos muy buenas conclusiones. Y te digo, se hizo un trabajo en equipo muy sólido, se hizo un grupo humano muy fuerte, no solo entre él y yo, sino con toda la gente de la oficina. Y entonces era una armonía espectacular que luego, pues también yo creo que eso se permea. Definitivo. Oye, Luis, y ahí en esa parte, digo, así a muy grosso modo, ¿cuáles son como que los factores importantes en cuanto a porcentaje tal vez a evaluar? ¿A qué me refiero? Oye, este chavo es un crack, pero se da madura. Este es crack joven, pero es problemático. Este no es crack. No, o sea, buscabas todo. Tienes que analizar todo. Tienes que analizar su rendimiento futbolístico, sus características, virtudes, también ver sus defectos. Hay que ver partidos, hay que ver no solo cuando mete gol, o cualquier jugador, no solo cuando ganan, sino también cuando pierden, cuando juegas de local, cuando juegas de visitante, conocerlos como persona, buscar un poquito entre información y entrevistas, conocer un poquito su entorno familiar. O sea, nosotros, para saber qué está pasando, y con todo y todo, de repente puede haber situaciones que se te salen de la mano, güey, que se te salen del deber ser, sí. pero buscas acotar lo más que puedas esos riesgos, que el porcentaje de error sea el más bajo posible. A ver, nosotros cuando llegó Suazo, yo le dije a Miguel Herrera, Miguel, vámonos. ¿A dónde vamos? A Chile. ¿A qué? A conocer a Suazo. Volamos a Buenos Aires, Santiago. Pasó el representante de Suazo por nosotros al aeropuerto y fuimos a un restaurante. Y ahí esperamos a Suazo. Suazo no creía que íbamos nada más a conocerlo. Y Miguel y yo fuimos a conocerlo, a ver, a platicar con él. Para mí ¿Por qué no creía? Porque no todos lo hacen. Para mí el cara a cara dice mucho. Claro. El sentarte con una persona
y verle a los ojos, ver cómo habla, te transmite cosas. Ese día, a ver, estuvimos yo creo que en el restaurante, no sé si 3, 4 horas o más platicando con Suazo. Imagínate cómo habrá sido. Del restaurante nos regresaron al aeropuerto para volar a Buenos Aires, para dormir, el día siguiente regresamos a México. Órale. Cuando acabó la comida, nos fuimos al aeropuerto, nos fuimos a Buenos Aires. Cuando yo estaba aterrizando en Buenos Aires, me habló el representante y le dijo, oye, que Chupete quiere ir con ustedes, que por el solo hecho de haber venido, que él no creía que venía nada más a conocerlo, él dice que quiere ir. Entonces, tienes que ir conociendo todo eso. Y aquí, lo que yo tenía claro como directivo es que los jugadores, a ver, nuestra materia prima son seres humanos. No es como en una fábrica donde son máquinas que si se para la máquina es porque se fregó la banda, un engrane, le cambias el engrane. Aquí son seres humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque atrás de cada uno hay historias. Y hay de repente historias muy difíciles, historias de vida muy complicadas, que también poco a poco hay que irlas conociendo para irlos entendiendo y de alguna u otra forma pues encontrar el modo de cómo llegarles. ¿Para qué? Para que alcancen su máximo desarrollo, su máximo potencial, y también que puedan ir canalizando, que todas esas cosas no los lleven a tronar, ¿no? A tronar o a perderse. Entonces es todo un ¿qué puede decir? Un trabajo invisible. Totalmente. Que tienes que estás atrás, un trabajo invisible que estás atrás de haciéndolo, y que, como en todo, hay jugadores muy abiertos, hay otros más reservados, hay unos que son más, ¿cómo se puede decir? Afectos a platicar, claro. Otros más parcos en lo que platican, y era bien padre. O sea, yo entendía la personalidad y entendía las formas de ser cada uno, y había jugadores que llegaban a la oficina. Yo siempre, a ver, yo hacía todos los contratos, yo hacía las negociaciones, entonces yo era, al momento de la negociación, tú vas a defender tus puntos de vista, yo defiendo los intereses del club. ¿Como presidente estabas o sí. Ya estabas como vicepresidente? No, desde vicepresidente yo hacía todas las negociaciones. Porque uno pensaría cuando vas escalando o eres dueño de negocio o algo como que no, eso que lo vea RH, eso que lo vea yo hacía los contratos con los jugadores y con los equipos, las contrataciones. Sí, y es que uno no ve lo que el jugador está pasando. Pero yo le decía al jugador, a ver, tú pasas aquí a la oficina, tú estás entrando, tú vas a defender tus intereses, yo tengo que defender los míos. Para bien de todos. Y hay que vamos a encontrar un acuerdo. Uh-huh. Ya acaba la negociación, sea como sea, una vez pasada la puerta, como amigos, lo que se te ofrezca, lo que necesites. Y a mí me dio mucho gusto que hoy en día hay jugadores que me siguen hablando. Había jugadores que me decían, Presi, va a estar en su oficina así, y me llegaban y me contaban un tema personal. Oiga, Presi, o un tema de negocio, me están ofreciendo esto, ¿qué opina? Bla, bla, bla. Y eso la verdad es, te lo juro que digo, wow, o sea, era como algo bueno hemos hecho. Apertura y confianza. Y hoy en día todavía sucede. Jugadores que no están en el equipo, jugadores que ya se retiraron, jugadores que están en otro país, que te hablen, te saluden, te manden un mensaje, claro. Que te diga, Presi, ¿cómo ha estado la familia? ¿Y tú cómo estás? Y si están jugando, te he visto bien. O sea, sí. Todo eso es bien padre. Quiere decir que hubo algo bueno. Se hicieron bien las cosas. Pero sí, y eres muy analítico, eres muy estratega. Armaste un equipo dentro de como directivo. Conoces muy bien a Víctor Manuel Vucetich. Conoces muy bien a Miguel Herrera. Son personalidades diferentes y a lo mejor me gustaría platicar cuáles son las ventajas de tener un perfil como el de Buce o un perfil como el de Miguel. Y las desventajas también, ¿por qué no? Pero ventajas de cómo destacar y potencializar esos perfiles. Sí, acuérdate, Miguel llega después de Daniel Pasarela. Fuimos campeones con Daniel en el 2003. Después, bueno, llega ahí, después de Pasarela llega Hugo de León, que Hugo de León era un gran técnico uruguayo. Desgraciadamente aquí no se le dieron las cosas. En 17 jornadas creo que tuvimos 3 empates. Y llega Miguel Herrera. Miguel Herrera, pues, eran sus inicios, había estado en el Atlante, con una personalidad explosiva, con un fútbol alegre, y yo creo que, a ver, esos años que estuvo Miguel aquí, la gente disfrutó mucho el Monterrey.
Desgraciadamente no se consiguió el título, llegamos a 2 finales, 2004, 2005 seguidas. Tristemente se perdieron las dos de local, con Pumas y con Toluca. Sí. Pero el funcionamiento del equipo era bien la gente salía contenta. Un espectáculo la gente salía y bueno, y Miguel de una personalidad. Después, cuando llega Víctor, acuérdate, Víctor llega en lugar de La Volpe, que son dos personalidades totalmente distintas. Yo me acuerdo que cuando se da el tema de La Volpe, que es un tema ahí que se da, que no renuncia, estábamos Jorge y yo en la oficina y estábamos platicando y hablando con la gente de la empresa de la situación que se había vivido y bueno, quiénes sean los candidatos. Y yo les comento ahí a Jorge y a la gente de la empresa, oigan, ¿por qué no es Víctor Vucetich? Víctor está en la ciudad, era analista deportivo de Televisa, transmitía todos los partidos del Monterrey, va a conocer al equipo, a los jugadores. Es de otra personalidad distinta a lo que traemos. Pero la curva de aprendizaje yo creo que es la mejor opción. Jorge habló de otros candidatos también, o sea, oye, hay esto. Y a final de cuentas, te digo, cuando a mí me preguntan, dije, yo, es Vucetich, o sea, ya... Pausa. Dime. Después, en retrospectiva, Jorge, en un 2015, ¿qué te dice esta decisión? ¿Se lo platicaron después o ya no? No, porque, a ver, es bien fácil juzgar después. Eso es lo más fácil que hay. Bueno, eso es lo más fácil que hay en el mundo. Y es bien padre criticar y señalar después de los resultados. Sí. Pero hay que estar ahí y tomar esas decisiones. Ese es el valor más grande, es tener la personalidad y el carácter para tomar esas decisiones. Y yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones. ¿Por qué? Porque todas las haces buscando lo mejor. Y como te digo, a veces salen, a veces no. A veces se dan, a veces no. Yo cuando les dije lo de Vucetich, que estaba acá, esa tarde, esa noche, yo todavía cité a Víctor en la casa de ustedes, él y yo platicamos, y al día siguiente estábamos hablando y aceptó. Porque aparte se coincidió que Víctor iba a ir a León, porque iban a comprar a León, y se cayó la compra, entonces Víctor no tenía equipo. Y ahí llegó. Víctor llegó con un equipo que en ese momento ya no podían llegar jugadores. ¿Pero qué fue? Que la personalidad de Víctor, que es una personalidad muy distinta a la de La Volpe. O sea, ese cambio, el cómo venía el equipo, el tipo de personalidad de Víctor empezó a funcionar. Entonces tuvimos un torneo, Víctor detecta las áreas de oportunidad de jugadores, de platicar, y tú ponte a ver, empezó el equipo a hacer movimientos quirúrgicos. Sí, de repente, aguante, tuvimos que reforzar el equipo muy fuerte en junio del 2009 porque íbamos a jugar la Sudamericana. Y yo te voy a decir, yo era un convencido que todo lo que juega el Monterrey tiene que jugar a ganar. Acuérdate de esto que te dije, porque te voy a contar después, porque te lo decía. Entonces yo siempre hay que jugar. Todo lo que juega el Monterrey, sea Libertadores, sea Sudamericana, lo que nos tocara, hay que jugarla, por todo. Entonces se reforzó el equipo y acuérdate que acabó. Es que teníamos una banca que era titular en cualquier equipo. Acabó que no hubo Sudamericana. Entonces teníamos un plantel bien completo. Entonces todos estaban en un nivel muy alto. Entonces hacías un cambio y el que entraba mantenía o potencializaba el equipo. Entonces fue un equipo, y acuérdate, fuimos campeones en el 2009. Fuimos campeones en 2009. Y entonces ahí empieza. Y después de ese campeonato del 2009 se empezaron a hacer ya movimientos más quirúrgicos. Ya eran pocos movimientos ya muy, muy atinados. Después se da el campeonato del 2010. Y vienen las CONCACAF. Viene la CONCACAF. Acuérdate que del campeonato del 2009 nos merecemos jugar la CONCACAF 10 y 11. ¿Por qué te dije hace ratito lo de... si hoy hay algo que presume el Monterrey y el entorno, son las 4 CONCACAF. Sí. Pero la primera CONCACAF, había gente que no la quería. Había gente que no quería. Monterrey incluso. Había gente que no la quería. No. Y era
Sí, no, la liga es lo más importante. No, señores. Gracias a Dios Vucetich, el grupo de jugadores, estaban también en el canal de que la CONCACAF, que ganamos la CONCACAF, y ya que se vivió lo que es un Mundial de Clubes, les cambió ahora sí hay que ir por la CONCACAF. Claro. Pero en un primer momento había gente que no quería la CONCACAF. Porque yo creo, me corriges, es un desgaste, es un desenfoque. Eso es pensar chiquito. Sí. Perdón que lo diga, pero es una mentalidad así. O sea, si tú estás jugando un torneo, que te dan que tu premio máximo es ir al Mundial de Clubes. A eso voy. Es ir al Mundial de Clubes. Ajá. No puedes escatimar. Sí, no puedes escatimar. O sea, tienes que hacer todo tu esfuerzo porque tienes que alcanzar esa gloria. Y ahí viene un posicionamiento. Entonces a lo que voy, no puedes pensar no, es la liga. Exacto. No, es la CONCACAF y es la liga. No se sobreponen. Si tú juegas el miércoles la final de CONCACAF y el sábado juegas la jornada 17 de la liga, pues vas por la final y vas por la calificación. Está la oportunidad. Y así nos pasó. La primera CONCACAF se ganó en Salt Lake. Que ahí hay otro detalle con Suazo. Con el Real Salt Lake se ganó 1-0 allá. Uh-huh. Y de ahí el equipo viajó a Guadalajara porque jugamos contra Guadalajara el sábado y se ganó 2-1 con un gol de Ayoví desde medio campo y se calificó la liguilla. Sí. Pero imagínate el estar tratando de convencer de algo que debe ser un convencimiento natural. No la querían. Sí, porque tu visión es esa. Te digo, no la querían. Te decían que no, y hay que darle prioridad a la liga. No. Y como tú dices, si hubiera sido un fracaso, es muy fácil decir, no, es que tú quieres hacer esto. Pero olvídate de eso del fracaso, es dignidad deportiva, gloria deportiva. No puedes ver hacia abajo un torneo. Uh-huh. Te ganaste el derecho a participar, te tienes que ganar el derecho y buscar ser campeón. Y cueste lo que cueste. Y si eres campeón, por eso digo, fuimos campeones, fuimos al primer Mundial de Clubes y les cambió la mentalidad a muchos. A la madre. Y ahora sí, la CONCACAF hay que apostarle. Pero ¿por qué ahora sí? Es desde el inicio, o sea, ¿por qué el Real Madrid es grande? ¿Por qué el Barcelona es grande? ¿Por qué todos los equipos en el mundo son grandes? Porque lo juegan a full a ganar. Yo no he visto que jueguen, yo ayer vi la semifinal o cuartos de final de la Copa Italia entre el Inter y el Milan. No jugaron suplentes, son los dos equipos los más fuertes, los titulares y Zlatan y todos, güey. Y no escatiman. Entonces, ¿por qué? Porque son hábitos, es cultural. A todo lo que juegues, juega a ganar. Y aquí al principio te digo, era un desgaste. Te digo, afortunadamente, Víctor, el tema, todo lo deportivo, estábamos alineados a eso. ¿Te llegas a frustrar, Luis Miguel? Porque tú eres muy competitivo, altamente competitivo. ¿Te llegas a frustrar cuando tu equipo no está a tu nivel o en algún punto lo llegas a entender? ¿O cómo está contigo de ese proyecto? Lógico, no me gusta perder ni a las canicas. Pero el cómo es bien importante. Como yo te lo decía, si es un equipo que se mata, que está corriendo, que lucha y que no la metió porque fue una tarde que no la metió y en una situación, pues también uno tiene que ser frío, tienes que ver el cómo. Sí. Para mí el cómo es bien importante y eso lo sabían los jugadores. Los jugadores sabían que el cómo es bien importante. Muchas veces sí decías, ¿por qué te voy a decir lo siguiente? Porque siempre en una planeación tú estás pensando o estás haciendo todo para ganar, para que funcionen las cosas. Claro. O sea, si tú planeas las cosas para perder, no tienes nada que hacer aquí. Entonces, planeas todo y ves que no se da, híjoles, te da coraje. Sí. Te da coraje, no le das satisfacción, no le das alegría a la gente. O sea, es la suma de factores que te juegan en contra. Pero también de eso tienes que aprender y tienes que ser fuerte y tienes que salir adelante. O sea, como te digo, si a mí como jugador nadie me puede reprochar la entrega en el campo de juego, a mí como directivo nadie me puede decir que yo nunca di la cara. Total. Yo en las malas era el primero que daba la cara.
el que salía y aguantaba, y a mí me tocó aguantar de todo y a veces por decisiones que no eran mías. Sí. Y yo las aguanté y yo nunca me quejé y yo daba la cara. Así es la parte de crecimiento, así es la parte de formación, así es la parte de aspirar a ser mejor. Si tú no reconoces, tú no tienes la capacidad para dar la cara, porque es bien fácil estar escondido. Y nunca creces. No, pero aparte es bien fácil estar escondido. Estoy escondido cuando hay madrazos. Sí, porque tú dijiste. Pero cuando está todo padre, sí salgo. Y la medalla y sonrisa. No, hay que tener esa carácter, esa personalidad y no tener miedo a esos momentos, porque también son parte de la formación. De la formación. ¿Va de la mano con lo que me vas a comentar de la Sudamericana? No, era eso. Eso mismo. No, era lo que te comentaba. De prepararse por todo, aunque no suceda. Sí, no se dio la Sudamericana, se dio el campeonato. Oye, y después se dio la CONCACAF, que es lo que te digo, que no la querían, y es lo que es, órale, y de todos cierta queremos. forma ya están preparados para un evento alto, o sea, realmente la CONCACAF se dio porque tenías una proyección, planeación, y se había ejecutado el plan de Sudamericana. Mira, cuando jugamos la primera CONCACAF, que íbamos a Guatemala, iba el equipo casi completo, el titular. La gente, a mí no se me va a olvidar, un día, creo que fue en Guatemala, saliendo del estadio que habíamos ganado, la gente de Guatemala, del equipo rival, nos agradecía, muchísimas gracias por traer a su cuadro titular, porque ha habido otros equipos que mandan a los suplentes. Y la verdad, hay que decirlo, hay un antes y un después del Monterrey y del fútbol mexicano en la CONCACAF. Apenas Monterrey fue tricampeón y todos los equipos ya empezaron a tomar en serio la CONCACAF. Exacto. Ya, Monterrey fue campeón, vuelve a ser campeón. Ya después gana la primera, gana la segunda, ya todos los que querían menospreciar la copa se quieren subir. Hoy todos la quieren ganar. Claro. Entonces, esa parte, esa estrategia me recuerda una que es mi forma de pensar, no lo sé, porque hubo una parte en la que el Monterrey se consolidó con jugadores base e incluso canteranos y se mantuvo durante años siempre esa base. Recordamos a un Ayoví, a un Herbiti, a un Chupete, a un Aldo, que se mantenía un Basanta, que en un draft de jugadores, no sé en qué año fue, pero fue el draft más bajo que había existido. Entonces el Monterrey estaba siempre al alza. Yo creo, mi forma de pensar es, pues que la gente ya vio que la clave del Monterrey es armar este equipo que jugaba con los ojos cerrados, sabía quién se iba a mover y cómo se iba a mover. Entonces llega un draft cuando dice, no, o sea, la clave está en no traer, sacan 15 y entran 24. No, es que a ver, en la medida que va viendo una funcionalidad, vas haciendo movimientos quirúrgicos. O sea, a lo mejor eso que dices tú de muchos movimientos los das al inicio cuando armas un proyecto con un técnico. Pero en la medida que va funcionando el equipo, vas haciendo movimientos estratégicos. Y yo te voy a decir, y lo he reconocido, un gran aprendizaje que tuve de ser directivo es que independientemente de que seas campeón, tienes que hacer movimientos en el equipo. Tienes que mover piezas. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos campeones en el 2009, fuimos campeones en el 2010, CONCACAF 2011. El equipo, tú lo acabas de decir, jugaba por nota y todo bien. Está también el equipo que no le querías mover. Sí. Y luego el tiempo te dice que sí, que tienes que hacer a lo mejor movimientos. A veces pueden ser dolorosos, pero los tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que seguir potencializando. Porque sí, fuimos campeones 2009, 2010, 2011 la CONCACAF. En el 2012 fuimos campeones de CONCACAF y perdimos la final con Santos. Y en el 2013 fuimos campeones de CONCACAF. Pero como te digo, lo tengo que reconocer, ese es un gran aprendizaje, que aunque seas campeón, tienes que ir haciendo esos movimientos. Perfeccionando siempre, sí. Total. Está muy interesante. ¿A ti te tocó contratar a Ricardo Osorio? Fíjate que yo tengo también ese pensamiento, qué bueno que se da la plática contigo. Ricardo Osorio venía de un error garrafal en el Mundial. Pero yo lo había buscado antes del Mundial. Desde antes. Antes del Mundial yo ya estaba en pláticas ya lo habíamos buscado, ya estábamos hablando, yo la hablé y yo estaba en pláticas con el representante. Ya. Osorio, si un día platicas con él te lo voy a decir, él después
él después del error, él pensó que se le venía el mundo. A eso voy. Y fue el error para mí, para el club. El error no define su carrera. No define lo que es Ricardo Osorio. Sí. Fue el error. Y creo que en la noche yo le estaba hablando. Sí. Y le dije, Ricardo, así es el fútbol. Claro. Tú sigues con nosotros, ¿eh? Quiero destacar y reconocer esa labor de la segunda oportunidad, las ventajas, porque yo creo que un Ricardo Osorio llegando a Monterrey fue una persona que dice, voy a demostrarles que un error no define mi carrera. No, pero a ver, un error, se equivocó en esa como se equivoca un delantero a meter un gol. Sí. O sea, pero es un error que le puede pasar a cualquiera. Sí, le pasó en el Mundial, sí, pero como dices tú, no define lo que es Ricardo Osorio. Y llegó Ricardo Osorio aquí y tuvo excelentes torneos, excelentes. O sea, fue un gran jugador. Y que en la defensa te juega de lateral, de central por izquierda, de lateral por izquierda. Y entonces te cumplía a la perfección. Oye, un jugador que estuvo en Alemania, que fue campeón en Alemania, te digo, son de las cosas que de repente no las queremos valorar tan fácilmente. Sí. Y después, no, que se vaya el club. No, güey, no. Pero tristemente hay gente que piensa así. Sí, y hubo gente que pensó así y no puede, o sea... Afortunadamente creo que Ricardo Osorio tiene una formación europea que es bien distinta a la mexicana también, y la mentalidad de un jugador que siente, o tú en tu caso, fallar un penal. ¿Cómo te sientes o cómo te automotivas para decir...? No, pues, o sea, a ver, te pega, te da en la madre fallar un penal. Claro que te afecta, pero bueno, también no lo fallaste a propósito. Claro. Y bueno, también es un llamado de atención de, oye, ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer? Claro. A lo mejor cambié mi estilo. Gran error, si tú los tirabas siempre de una forma, porque un penal es un juego mental. Si eres tirador oficial y pones el balón y ya tiraste penaltis antes, a lo mejor inconscientemente vas a decir, ay, el portero va a pensar que se la voy a tirar allá. Uh-huh. Y el portero, entonces tú ya tú pones el balón y tú tienes que tener claro, no puedes cambiar de decisión, lo tuyo. Y si tú decides, la voy a tirar allá, tírala. O sea, tienes que tener no se valen las dudas. Y entonces, un penal fallado te deja ese aprendizaje. O sea, o un portero que dude en la salida. Después tiene que analizar por qué dudé. Es que no pensé que no llegaba. Todo eso es parte de la formación y del crecimiento. Y es parte y eso se puede platicar con los jugadores. Claro. Y bueno, también es válido el poderlo platicar, el que te des cuenta, sí. El que lo puedas platicar en un entorno más frío, sí. Porque así estás más receptivo. Claro, sí, frío y sano con apertura. Pero sí, para ir cerrando esta plática, me gustaría también que me comentaras cómo es un estilo de vida de un jugador. Ya vimos ahorita, vas a Chile, vas a Buenos Aires, un partido, el otro. ¿Cómo es con la familia? El vivir esta experiencia, de que, ay, qué padre, va de viaje, va de viáticos. O sea, ¿qué estás sacrificando? ¿Qué estás dejando de hacer? No, a ver, la vida del jugador es una vida... Sí es muy padre. Para mí es la mejor carrera que hay en el mundo. Si te dijeran, vuelves a nacer, ¿qué quieres ser futbolista? Pero sí implica mucho. Hay mucho sacrificio. Y tienes que estar consciente de los sacrificios que tienes que hacer si quieres trascender. Yo les dije hace ratito, yo soy el hijo menor de 6, somos 6 hermanos. Yo me perdí 4 bodas de hermanos. ¿Por qué? Porque tenía que jugar, porque tenía que estar concentrado. Y si me preguntas, no estoy arrepentido. Porque era mi trabajo. Es lo que hago y lo que me gusta y lo que tengo que cuidar. Entonces hay esos sacrificios, te pierdes muchos eventos. Yo como directivo, cuando dejé de ser directivo, yo dejé de ser directivo en diciembre del 16, creo que en junio del 17 fue la primera graduación que pude ir de una de mis hijas, porque no había podido ir porque cuando se graduaban justo coincidía cuando era el draft. A nosotros de repente nos invitaban por la federación de ahí al mundial, yo no iba porque tenía el draft.
o sea, de eso, pero sacrificas mucho la familia, sacrificas mucho, ahora sí, tu entorno personal. O sea, es una carrera de mucho sacrificio. Lógico, es una carrera muy padre, pero que si sabes encontrar ese equilibrio, también después vas a tener tiempo para compensar lo que dejas de participar, de convivir con tu familia. Claro. Y sobre todo, es bien importante, tu familia te lo entiende, y es más importante de quién estás rodeado. Porque acuérdate que el fútbol es una profesión donde empiezas a estar bien y te empiezan a salir amigos de todos lados. De todos lados te salen amigos. Y dejas de estar bien y ya no están esos amigos. Entonces tienes que ser muy consciente de con quién te rodeas, de valorar que realmente que sea por ti, por lo que eres, no por lo que estás haciendo, porque después te pueden llegar traiciones, que eso es muy común en el fútbol, de que traiciones, hablo de que se desaparece gente, que ya no sabes, ya no te hablan, ¿sí me explico? Entonces, claro. Y aparte ese entorno es el que también te va a impulsar a crecer. Sí, porque tú das todo esperándolo cambio y a lo mejor pues no es lo que esperas. No, y las amistades, sí. Que sean amistades que te hagan crecer. Que te hagan crecer. Claro, eso es bien importante. Además de tu pareja y tus hijas, ¿qué tan importante fue el apoyo de tus padres en esta Fundamental, profesión? Como te dije, fundamental. A mí, desde el primer momento que yo jugaba en la selección del colegio, el hacerme responsable, el que yo tenía un compromiso, es un apoyo incondicional. Mis padres afortunadamente viven los dos. Yo hoy en día, o sea, yo como jugador el día anterior a cada partido hablo con ellos en la noche, y como directivo igual, y hoy en día sigue igual, y mi mamá por teléfono me manda la bendición y que les vaya muy bien mañana. Es parte importante. Y cuando yo era jugador soltero y de repente a lo mejor andaba muy bien y el entorno, muy bien, eran los primeros que, tranquilo, güey, los pies en la tierra, güey. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Para mí, mis padres en mi época de soltero fueron fundamentales. Eran mis padres, mis hermanos y mi entorno familiar. Porque toda mi familia, primos, en segunda división iban primos a los partidos de segunda división, a Acapulco, a todo, a donde fuera. O sea, ese entorno te ayuda a ir creciendo y a estar con los pies en la tierra. El acompañamiento. Y la bendición de la madre, digo, no sé si un día no te lo podía dar, te sientes como que... Que me falta algo. Sí. Claro, que me faltaba algo. Y híjole, y no me la dio, y mamá, y de repente eso que hablaba con ella, y por la plática ya me despedía, y bueno, ok, mijito, nos vemos. Mamá, la bendición. Sí, y me mandaba la bendición. Entonces, yo donde estuviera, en el coche, en la concentración, cenando, donde estuviera, yo me persinaba, me manda la bendición, y te digo, hoy en día sigue siendo igual. Yeah. Hoy en día sigue igual la bendición. Creces con eso. Sí. Y es la mamá, y la mamá es las loqueras, y que si me ponía una trenza en el pelo, y que ¿qué te haces? Y que el otro... Fue parte del crecimiento, fue parte, y la mamá es la que te dice y te... Lo emocional, lo espiritual. Es todo. Pero aparte, gracias a Dios, siempre mi familia ha sido muy unida. Te hablo de toda esa época, Y el fútbol, el que yo fuera futbolista, potencializó más a la unión de la familia. De por sí era unida, todos, o sea, todos mis primos, todavía más, porque pues era yo el pretexto. Íbamos al estadio, iban todos, güey. Entonces... era muy padre. Y después ya de casado, pues es espectacular la vida y poder sacar a tus hijas al campo, el que haya experiencias y que y si van a un estadio y si van al otro. O sea, el más pequeño de la familia, el que a lo mejor no esperábamos si iba a funcionar el sueño, es el que amarró esa pincita con broche de oro para cerrar eso que tus papás empezaron desde el primer hijo, ¿no? Como que, oye, con Luis Miguel... Se capituló. Sí, y a ver, y mi compromiso porque te digo, a mí me da mucha risa, bueno, a lo que iba, de que mi papá me dijo, ¿quieres jugar fútbol? Acabas la carrera, y eran unas friegas, güey, y estudiaba, yo entrenaba en la mañana y estudiaba la carrera de 4 a 10 de la noche, y llegaba a la casa, cena, haz tarea, duérmete, y a las 6 de la mañana levántate, porque mis papás viven por la salida hacia Querétaro, y entrenábamos con el Potros Nesa en Ciudad Neza, por el aeropuerto de México. Entonces eran
1 hora y media o 2 de camino. Entonces, el entrenamiento era a las 9, levántate a las 6 para salir, 6:30 más tardar y llegar. Entonces, era un sacrificio, pero se puede. Y yo llegaba a la universidad. Entonces, cuando yo estoy en Rayados, y que fue como, hijo, no me acuerdo el año exacto, sí, como el 2002, 2003, con Nicolás Martelotto, que hoy todavía sigue ahí, que se mantiene director de Fuerzas Básicas, armamos el proyecto del estudio de los jugadores de Fuerzas Básicas, que hoy es una realidad y estudian y le están becados. Y yo me acuerdo que los primeros años, los chavos que no querían estudiar, me invitaba a Nicolás a las juntas y los oías, no, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo, no, eso se lo pueden decir a otro. Yo lo hice, sí. Aquí no hay, y lo hice en una ciudad como México, donde hacía 2 horas de la casa al lugar de entrenamiento y 2 horas de regreso. Aquí no haces 2 horas, aquí todos están mucho más conectados. Claro. Entonces, es el querer hacer las cosas. Por eso te digo, en ese sentido, con mis padres, mis hermanos, mis primos, con todos, después con mi esposa, mis hijas, pues son vivencias únicas, que hoy en día pues, todos son futboleros, todos van a los partidos. Yo hay veces que estoy en Mérida y ellos están en el estadio. Pues lo traen en la sangre. Se forjó el hábito, la experiencia. Oye, ¿a qué le llamarías a Luis Miguel? Tú llegaste tarde a tu entrenamiento con el Atlante, donde estaba Vucetich, no llegaste al de la mañana, y Vucetich no llegó a dirigir el León, y llegó contigo. ¿Estos casos lo ves como diosidencias, casualidad, la vida simplemente? Es el destino. Yo creo que así como, acuérdate, yo venía de la amarga experiencia de Pumas, de probarme en Pumas. Voy al Atlante y me juega el Tráfico una mala jugada. Y Víctor me da la oportunidad, porque aparte después con Víctor todos estudiábamos la carrera. Entonces Víctor te decía, si tienes que faltar para un examen no importa. Víctor era un impulsor de que estudiáramos. O sea, ese equipo, creo que el 80-90% acababan con carrera. Yo en la Salle, otros en el ITAM, todos tuvieron carrera. El que después de unos años nos reencontráramos y que se diera esa situación de que se cayó lo de Víctor y que está mal que hable en primera persona, pero que cuando pasa lo de la Volpe yo diga, oigan, mi candidato es Víctor Vucetich. Yo lo conocía como técnico, lo conocía como persona, yo sé quién es Víctor Vucetich. El que se diera todo lo que se dio, todos los éxitos del Monterrey, es destino. Y después el destino, bueno, o personas dentro de nuestro destino querían hacer ver que estábamos peleados, y para nada. Si ya ves, Víctor y yo hasta programa de radio tuvimos juntos, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos de la vida que se presentan y que son oportunidades que se presentan y que las aprovechamos los dos. Y destacar las vueltas que da la vida, el poder llevarse bien con todos, confiar en la gente y que tu trabajo hable por sí mismo. Entonces, él te dio el debut, por así decirlo, o la entrada al fútbol, y tú le das los mejores años de técnico hasta ahorita. Entonces, pues qué padre. Sí, o sea, son complementos, sí. Y te digo, y se dio, y o sea, tampoco fue gratis, o sea, costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos momentos difíciles. Yo como directivo, como te digo, yo nunca me escondí. Y por lo mismo que nunca me escondí, viví momentos duros con la gente, momentos difíciles, pero y con todo que vivíamos momentos duros y momentos difíciles, yo era el primero que salía a defender a la afición en todos los incidentes que había en todos los estadios. Y hubo una vez en Toluca que a mí me golpearon los policías por defenderlos, y no me arrepiento, y no me voy a arrepentir, o sea, nunca me voy a arrepentir de eso. Entonces te digo, a pesar de todos esos momentos duros, también te van fortaleciendo y te van son llamadas de qué está pasando, que algunas pueden estar, ¿cómo se puede decir? Algunas son naturales, hay razón, otras no hay razón, estoy de acuerdo. Puede haber razón, no puede haber razón. A veces te agarran de moda, o a veces hay gente que quiere o genera. Yo estoy convencido que muchas de las manifestaciones que hubo en mi contra, hubo intereses también. Hubo generadas, porque yo la tengo claro, porque las manifestaciones que hubo con mi contra no eran normales y nunca vivimos situaciones como después se vivieron de otros hechos.
y nunca hubo eso. Entonces, Sí. tengo que entenderlo. Pero te digo, me siento bien tranquilo, yo puedo ver a todos a la cara, yo fui derecho, yo fui leal, yo fui honesto, yo siempre trabajé en equipo, yo siempre buscaba el cómo sí, el cómo no es bien fácil, el cómo no es lo más fácil que hay. Claro. El chiste es el cómo sí. A mí no se me olvida que un compañero de la oficina de Monterrey, ya que me fui de Monterrey, en diciembre del 2016, su mensaje de Año Nuevo, de Feliz Año, no sabes el mensaje diciéndome es que yo estoy agradecido porque a pesar de que tú no eras de esta área, no participabas mucho, siempre eras el de las ideas, nos apoyabas en nuestras ideas locas, todo. O sea, dices, bueno, son las cosas buenas que también el fútbol te deja. Entonces te digo, yo en ese sentido puedo ver a todos, puedo estar Claro. tranquilo. Hace poco una persona me dijo, es que yo de ti estoy muy agradecido, porque es que te digo, una cosa es lo que ven y otra cosa es la interna. Claro. El día a día, la oficina, la convivencia, todo eso es totalmente, todo todo eso es distinto a lo que de repente ves del producto terminado, ¿no? Dice don Jorge que el que no da resultados da explicaciones. Entonces el resultado pues ya está en los números, en las fechas. Sí, pero y no, y si no se dan los resultados, también hay que dar explicaciones por qué no se dan los resultados. Exacto. Es la realidad, no se dan. Siempre tienes que tener la madurez, la capacidad y la objetividad de reconocer. Y de reconocer, sí, no salió como queríamos, pero ajustamos. aceptarlo y hay que darle. Con toda esta experiencia, Luis Miguel, estás llegando ahora a, bueno, tienes tiempo en Mérida, Yucatán, con los Venados, en la Liga de Ascenso, y yo creo que no hay mejor directivo porque en este tema, porque tú ya viviste lo que es una segunda división, ya sabes las luchas que existen en la segunda división, ya sabes lo que es ascender, descender. Entonces llegas a Mérida, una ciudad que está en desarrollo, con mucho potencial, un equipo que está en expansión, un estadio que viene en puerta de primer mundo. Nada más platícame de esta parte de Venados. Hace ratito que te dije los retos, ese fue un gran reto. Yo salí de Monterrey en diciembre del 16, por muchas razones. Yo decía, qué raro que ningún equipo se haya presentado una oportunidad en ningún equipo de primera división. Ya después, lógico, en el fútbol todo te enteras, yo sé las razones. Y de repente en diciembre del 2018 una persona me habla y me dice, oye Luis Miguel, me preguntó el dueño de Mérida, Rodolfo Rosas, me dijo que el Mérida acabó diciembre, era el último lugar del porcentaje, como 5 o 6 puntos abajo del que le seguía, y le quedaba el torneo de enero a mayo para salvarse, si no descendía a segunda división. Y que el dueño de Rodolfo Rosas le preguntó a esta persona, oye, ¿quién me puede ayudar? Y que le dijo, lo voy a decir como me lo dijo, oye, Luis Miguel Salvador, que para el juicio de él, para mí es el mejor directivo del fútbol mexicano, güey. Él te va a ayudar mucho. Y que le dijo el dueño, ¿crees que quiera? Pues háblale. Entonces él me habla y me dice, oye, que si te puedo hablar el presidente, el dueño de Mérida. Sí, me habló y me invitó a Mérida y fui a platicar con él y me dijo, mira, tengo esta problemática, esto. Y le digo, mira, tu equipo, el último torneo había hecho 9 puntos de 16 jornadas, 17 jornadas. 5 con un entrenador y 4 con otro. Es el equipo más goleado. Es el equipo que menos goles hace. Tuviste 8 expulsados, eran 15 partidos, 8 expulsados. Más de la mitad del torneo, de los partidos los jugaste con uno menos. Para mí eso es indisciplina. Indisciplina dentro del campo es que es indisciplina afuera. Entonces yo le hice una radiografía de lo que yo veía y le digo, si a mí me dejas decidir quién es el técnico y escoger los jugadores, le entro el reto. Me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, pero yo tengo que decidir eso. O sea, no es de que yo quiero poner a si me vas a dejar, sí. Me dijo, va. ¿Has pensado en uno? Sí. Y yo dije en Sergio Orduña, porque yo conocía a Sergio Orduña, estuvo en Ciudad Juárez, yo sé la trayectoria de Sergio Orduña, conoce perfectamente la categoría, tiene una espalda así de experiencia, él es. Y órale, sí, para no hacerte el cuento largo, nos presentan a Sergio Orduña y a mí un viernes, y el sábado fue la primera reunión de trabajo con la directiva de Venados.
en esa reunión de trabajo contratamos a 7 jugadores. ¿Y qué es? ¿Por qué lo acepté? Por el reto, por la verdad el agradecimiento a Rodolfo Rosas de haber pensado en mí para ese momento difícil que estaba viviendo, del equipo que podía descender. El volver a aprender es volver a las bases, como es la Liga Ascenso, que ahí es de otras circunstancias. Ahí no hay dinero como en Primera División. Acá es más de garra y del corazón. proyecto y de que el jugador quiera venir y todo el entorno que hay. Entonces se armó un equipo que yo te digo, las primeras 2 jornadas perdimos y el dueño me dijo, Luis Miguel, les digo, tranquilos. Y contento de disfrutar lo que Fui leal, haces. fui respetuoso, cuidé y defendí los colores y a las personas del club. Como te dije, yo me llevé muchos golpes, muchas críticas por decisiones de otros. Yo perdí amistades de gente por decisiones de otras y yo nunca abrí la boca, yo me callé, aguanté y hoy en día estás en los reflectores porque pues bueno, se ve en un estadio increíble, toda la gente voltea a ver Mérida como algo potencial. Ojalá Dios quiera, ahí está ya todo listo. Desgraciadamente esto de la pandemia frenó mucho. Esto se iba a presentar hace un año en el Tianguis Internacional, que es un evento mundial que sabía que se iba a hacer en Mérida. Habían escogido la ciudad de Mérida como en marzo, ¿verdad? el Tianguis turístico y se iba a hacer y ahí se iba a dar todo y se frenó y después se presentó. Sí. Pero esperemos que ya pronto con todo esto de la pandemia se permita eso. Claro. Presi, nos gusta aquí a la gente recomendar libros o películas que hayan, tal vez no ahorita, porque ya el Presi de hoy es alguien que ha cambiado en esta larga trayectoria y experiencias, pero que te hayan marcado como persona, o que le hayan dado un giro increíble a tu visión, a tu forma de pensar. Sabes que a mí me gusta mucho, sí leo, pero últimamente he leído libros más de temas de México actuales, de que todos los rollos que hay de los manejos. Yeah. No voy a precisar para no... pero películas, todas las películas, a mí me gustan mucho que son muy pegadas o que son casos de vida real. Hay películas de fútbol americano. Por ejemplo, hay una película que me da mucha risa, pero es la de Rudy Cursi. Okay. Todo ese manejo, o sea, dices, dentro del fútbol y que el representante se quiera acercar al técnico, o sea... pasa esa parodia. Claro que pasa. Entonces, todas aquellas películas o documentales ¿De cuerpos? Que son, no, fíjate que no la vi, que son historias de vida, que son, por ejemplo, la serie de los Chicago Bulls, el cómo vivieron, cómo sacaron adelante los momentos difíciles, los aprendizajes que les daban y cómo lo canalizaron, pues, te deja, son lecciones, es de decir, oye, ve cómo hacen las cosas. Hace poco acabo de ver una de un jugador de americano que fue real, universitario, y que por sus temas familiares él acabó haciéndose cargo del hermanito porque el papá no estaba y la mamá en drogas. Y caso real. Y lo escondió y en el dormitorio de la universidad dormía el hermano cuando va en contra de las reglas. Y todo lo que generó eso, que a final de cuentas salió adelante, triunfó y generó en un grupo otras cosas. Entonces, que te das cuenta hasta dónde influye la familia. Claro. Es un tema, fíjate, un tema de un hermano, sí, cómo influye en un grupo de trabajo, en un entrenador, en toda una mecánica de una organización. Entonces, todas esas, te digo, a mí me... ¿El nombre no lo recuerdas? Híjole. Después me lo pasas. Después te lo paso, te digo, me acuerdo de la portada que sale el jugador, y es real, te digo, porque después me metí, porque dicen es basada en hechos reales, y te metes y está real, te lo voy a mandar, por ahí lo encuentro y te lo mando, pero te digo,
todo eso te deja algo. Definitivamente, como no hay excusas, digo, en un entorno totalmente en su contra, pero su motivador, su hermanito, vamos a darle, cambia su entorno. Y de repente el hermanito le dijo, no, el hermano dijo, ¿sabes qué? Si tengo que dejar de jugar por hacerme cargo de ti, me voy a hacer cargo. Órale. O sea, y yendo en contra de lo que él quería, entonces... eso es. Y hay otras de mensajes muy padres, ¿no? Ahí te digo, hay series, a mí me gusta mucho ver, te digo, ver series, ver películas, leer libros, te digo, veo mucho de la situación actual, sí, de lo que pasa, pero disfruto mucho los documentales, los documentales de historia, sí. Por ejemplo, hay documentales de lo que fue temas del Holocausto, muy fuertes. Y te hace valorar también, ¿no? O sea, tu presente. Sí, o sea, te das cuenta y dices, híjole, todo lo que se vivió en esa época y después cómo enjuician a los que dirigían los campos de concentración, o sea, todo para darte cuenta dónde estamos, o sea, cuánta oportunidad tenemos. Hay casos reales de secuestros, que hay de una niña en Portugal y que hoy en día es un caso que todavía no saben dónde está la niña y dices, ay, o sea, todo eso son situaciones que tienes que estar atento, sí, porque es el mundo real. Y saberlas digerir, porque mucha gente las recibe. Se angustian. Sí, se angustian. Entonces aquí es saber qué es esto y... Pero te digo, los documentales de historia son, te digo, o de los asesinos en serie, que son reales, y cómo van armando todo para llegar a ellos. Son estrategias, güey. Entonces, todo eso, la verdad te ayuda, porque después dices cómo la suma de partes te llevan al todo. Eres un estratega total, Luis Miguel, y me gustaría que cerráramos este podcast, porque yo considero que eres una persona que ha logrado su sueño, ha conseguido estar en lugares que no todos logran llegar, mucha gente se queda en el camino, y estás viviendo tu sueño. Entonces, ¿con qué mensaje nos podemos despedir para que me digas si los sueños realmente se pueden cumplir? Los sueños se cumplen, pero no van a llegar solos. No te los van a regalar. Tienes tú que buscar tus sueños. Tienes tú que trabajar por tus sueños. Y tienes que prepararte para que cuando se presente tu sueño, aprovecharlo al máximo. Quedarte sentado, esperando una oportunidad, no se va a dar. Tienes que salir a buscar la oportunidad. Tienes que salir a alcanzar ese sueño. Y vas a empezar a lo mejor de abajo, sí, y es poquito a poco, a lo que hagas, a la profesión que te dediques. Busca siempre sacar adelante, si es lo que te gusta, sacar adelante con paciencia, con dedicación, con profesionalismo, nunca con los brazos cruzados, porque es bien fácil decir, no, es que no hay oportunidades. No, hay que irlas a buscar, hay que buscarlas, y a lo mejor vas a empezar aquí, pero no es este tu sueño, pero vas a empezar aquí y esta te va a llevar acá, que es tu sueño, y acá lo vas a desarrollar, pero tienes que aprovechar y prepararte en las oportunidades, y la que estés, comprometerte, ser leal y trabajar a tope, y trabajar, te digo, yo nunca he visto que te lleguen las cosas con los brazos cruzados. O sea, siempre y cuando te llegan, tampoco te vas a mantener ahí con los brazos cruzados. Tienes que seguir dándole. Entonces, los sueños se cumplen, eso es cierto, pero hay destino, también es cierto, pero se te pueden juntar o el destino o el sueño, ya depende de ti. Y si te quedas paralizado, tu sueño puede durar 1 minuto, puede durar años, va a depender de lo que hagas. Es como yo les decía mucho a los jugadores de Fuerzas Básicas de Rayados cuando no querían estudiar. Y si esta frase la oye la gente del Monterrey, se va a reír, porque yo siempre les decía, después ya mucha gente del Monterrey la hizo suya. Yo les decía, tú como jugador sabes cuándo empiezas la carrera, pero no sabes cuándo la acabas. Puedes durar 1 año, puedes durar 5, puedes durar 10, o puedes durar un partido porque tuviste una lesión y ya no pudiste volver a jugar. Por eso es importante estudiar.
Porque si tienes una carrera larga, el estudio te va a ayudar a que cuando acabes la carrera, seguir tu vida, a lo mejor con negocios, o trabajando en algún lado, con una preparación. Uh-huh. Si tu carrera se acaba pronto, tienes un soporte para seguir enfrentando la vida. Porque imagínate, de futbolista dices, acabas tu carrera a los 34 años, eres un niño, claro. La vida sigue. Entonces, yo siempre les decía, tú sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo la acabas. Por lo mismo tienes que prepararte. Tienes que prepararte para que cuando llegue la oportunidad, aprovecharla. Claro. Me encantó. Pues me quedo con mucho de ti, Luis Miguel. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Más de la hora, pero... No. Pero bien. Ahí lo editan. Ahí sacamos unos clips. No, muchas gracias por todo, por compartir con la gente emprendedora, líder de negocio. Y pues la gente que quiere vivir su sueño, pues qué mejor que con alguien que ya lo hizo y que siempre busca el perfeccionamiento y el ir por todo. Hagas lo que hagas, ve por todo. Claro, así tan sencillo. No le tengas miedo a que no funcionen las cosas. Claro. Y si no funcionan, lo intentaste. Es un aprendizaje. Y vas a aprender muchas cosas para no volver a equivocarte o para que no se vuelvan a repetir los errores. Definitivamente. No, aquí no se vale, es que me da miedo. No hay miedo. A darle, vamos a darle. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, un gusto el haber estado aquí con ustedes. Un placer. Mi nombre es Eliot Isguerra y pues bueno, espero lo hayas disfrutado este podcast. Comparte, si te gustó, etiqueta a quien crees que le puede ser de utilidad y pues vive tu sueño y a darle con todo. Muchas gracias y hasta la siguiente. Nos vemos.